Yo soy Pastor Juan. Aquí queremos continuar con los estudios. Esto es la lección número 4 y en esta lección queremos continuar a contar las bestias. En la última lección empezamos con el reino de Babilonia, que es la primera bestia. Otra vez les quiero recordar que en el libro de los Apocalipsis tenemos la octava bestia. Eso nos ayuda a entender que no hay 9, nada más hay 8. Eso también nos ayuda a entender que hay otras 7 antes de las 8. Y aquí les quiero mostrar unos retratos. Esto ya lo han visto. La otra vez llegamos aquí y le dijimos que el reino de Babilonia era el primer reino organizado mundial. Y ahora queremos continuar aquí, pero les quiero mostrar otro retrato. Esto fue la visión, el sueño de Daniel que vio en su sueño, en Daniel capítulo 7. Y aquí hay otro retrato, este no está muy claro, pero esto nos ayuda a entender las fechas de los diferentes reinos, que fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos son los reinos universales del Antiguo Testamento. Es muy importante también, ya después vamos a estudiarlo más, el sueño del rey de Babilonia. Esto fue el sueño de él, que son iguales, la cabeza de oro y el león son igual. Y así los reinos aquí son iguales. Son 4 en los dos. En las dos visiones hay 4 reinos, que es muy importante y ya después vamos a hablar más de eso. Pero aquí les puedo ayudar a ver las fechas. También otro punto que yo ya he dicho antes, que les quiero recordar, que el libro de los Apocalipsis y el libro de Daniel se conectan con las bestias, porque se acuerdan que habla de la octava bestia, entonces empieza a contarlas en el libro de Daniel. Entonces aquí en el libro de Daniel vemos que el león es la primera bestia, que era el reino de Babilonia, era un reino. Eso no son bestias físicas. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 4, Daniel dice, la primera era como león. Lo vemos aquí. Y luego siguió otro en el verso 5. Y hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso. En la segunda, ¿se acuerdan? 8, ya tenemos 2. 1, 2. Cada vez cuando cambia la historia, por ejemplo, cuando Medo-Persia conquistó a Babilonia, se cambió la historia y tenemos otra bestia, pero se tienen que acordar que siempre es la misma bestia, nunca es la misma idolatría que siempre, nomás hay otra persona que es el rey, nada más, es la misma idolatría, el mismo pecado, la misma dirección, el mismo motivo, nomás hay otra bestia porque la historia cambió y se representa con otra bestia. Cuando seguimos aquí en el verso 6, después de esto yo miraba y hay aquí otra semejante a un leopardo. Esto era el reino de Alejandro el Grande. Eso es uno muy conocido en la historia. Eso fue el tercer reino universal del Antiguo Testamento, el tercero. Y en el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y hay aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Esto era Roma, la cuarta bestia. Esto era el reino donde nació, en el tiempo donde nació Jesucristo. Entonces es muy importante, aquí empieza el Nuevo Testamento, aquí. Y sabemos, cuando leemos la Biblia, que Jesús nació en el tiempo del reino de Roma. Pero en este tiempo del Nuevo Testamento, aquí cambió la historia otra vez drásticamente. Y como le dije, cada vez cuando un reino conquistó a otro reino, ya cambió la historia porque el diablo siempre usa el más poderoso. Y eso ya es donde se enfoca la Biblia siempre, con el más poderoso.
Entonces, en el Nuevo Testamento, nomás quiero referirme a un capítulo en el Nuevo Testamento. Y como le dije el otro día, mi carga no es leer muchos versos y capítulos, pero quiero ayudarles a conectar todo. En el libro de los Apocalipsis tenemos capítulo 12, ahí tenemos la mujer que está parada sobre la luna, vestida con el sol, con una corona de 2 estrellas, que da a luz a un hombre varón, a un niño varón. Y el dragón está listo para destruir a ese niño. Esto es donde nació la iglesia, aquí en el principio del Nuevo Testamento. Sabemos como Jesús dijo: yo voy a fundar mi iglesia sobre esta roca. Ahí es donde empezó. Y en ese tiempo, ahí es donde vemos otra bestia otra vez. Y la vemos en la Biblia, en el libro de los Apocalipsis, como un dragón. Y otra vez, tenemos siempre que recordarnos que cuando habla de bestias, siempre habla de los incrédulos. Y siempre la Biblia se enfoca donde a los más poderosos, a los que tienen la más influencia sobre las naciones, sobre las multitudes. Y en este tiempo, ¿por qué cambió la historia tanto? Porque en este tiempo vemos otra bestia, porque aquí vemos, en vez de Roma, que era el cuarto, vemos otra bestia que es la quinta bestia. Y aquí cambió la bestia porque aquí entraron los judíos, todos los que no creían, y ellos eran la cabeza que persiguieron a Jesucristo. Cuando leemos el Nuevo Testamento podemos leer que ellos fueron los meros que perseguían a Jesucristo y no querían que alguien creyera en él. Sabemos que ellos fueron el motivo por qué fue crucificado Jesucristo. Entonces aquí vemos que la historia cambió otra vez y vemos otra vez esta es la quinta bestia. Cuando el libro del Apocalipsis habla del dragón, habla del tiempo de Jesucristo y de los apóstoles. Aquí tenemos la quinta bestia. Porque en este tiempo fue donde Jesús dijo a los fariseos: ustedes son generación de la víbora. ¿Se acuerdan? Que ese verso fue dicho en este tiempo. Estos fueron los incrédulos y Jesucristo le dijo a ellos: ustedes son la serpiente, una generación de víboras, o este motivo, lo que ustedes están haciendo, viene de la víbora que tentó a Eva. Por eso dijo ese verso. También en el libro de los Apocalipsis, capítulo 20, ahí habla del dragón, la antigua, el diablo, que es la serpiente antigua. Lo mismo habla de esta bestia y la está conectando desde el principio, pero eran todos los incrédulos de este tiempo. Igual que esto, era la misma idolatría que siempre están en contra de Dios. Entonces sabemos claramente, cuando leemos el Nuevo Testamento, que Pablo y los apóstoles, hasta Jesucristo, nos enseñó claramente que iba a haber una apostasía. Lo vemos, la montaña que estaba ardiendo con fuego en el libro del Apocalipsis cayó en el mar. Y cuando un fuego se cae al agua, se apaga. Es la apostasía que vino después de la iglesia donde empezó. Y aquí, después de los apóstoles en estos tiempos, otra vez la historia cambió drásticamente. Ahí es donde empezó el paganismo de todos los papas que habían a través del tiempo. Y por eso en esos tiempos, en el libro de los Apocalipsis capítulo 13, el dragón lo podemos hallar en el capítulo 12, y cuando otra vez cambió la historia, y si son estudiantes de la historia, saben claramente que en estos años cambió. Aquí vemos el paganismo, aquí vemos el papismo, aquí lo vemos aquí arriba. Entonces, en este tiempo, cuando otra vez cambió la historia, vemos otra bestia. Pero esta bestia es igual. Ahora, aquí vamos a leer un poco para enseñarles cómo se conecta esta bestia con todas las otras bestias. En el libro del Apocalipsis capítulo 13 y en el verso
vamos a empezar con el verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Les voy a enseñar algo aquí que es muy importante. Aquí en los Apocalipsis, que es la sexta bestia, dice que la bestia que Juan vio en los Apocalipsis era semejante a un leopardo, que es la tercera bestia del Antiguo Testamento. ¿Ven cómo se conectan? Y luego dice, y sus pies eran como oso, que es la segunda bestia. Ya ven cómo esta bestia era muy semejante a todas estas bestias. Tenía las características de estas bestias. Y eso nos ayuda a entender que todas están conectadas de todas las bestias que han existido desde siempre. Y luego sigue y dice, y su boca era boca del león. Otra vez, su boca era como el león. Y sigue y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces, esta bestia es la sexta, porque habla de todas estas bestias hasta el dragón. Y esto nos ayuda a entender que el dragón era antes que esta bestia. Entonces, esto es la quinta y esto es el sexto, que es el tiempo desde el año más o menos 530 al 1530. En este tiempo, 1530, es un punto en historia que es muy drástico otra vez. Allí vemos que cambió la historia otra vez y vemos a toda la incredulidad como otra bestia otra vez. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia, ya es la séptima, que es esta aquí. Y aquí dice que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Lo interesante es que esta bestia que subió aquí hablaba como el dragón y el dragón estaba conectado con todos los demás. Entonces estos versos, este capítulo nos ayuda a ver que todas las bestias están conectadas desde el principio de la primera bestia. Y de aquí, esto fue el año 1530, esto es el protestantismo. En el tiempo del protestantismo, ahí es donde mucha gente se salió del papismo. Por eso aquí cambió la historia y vemos a los incrédulos como otra bestia otra vez. Entonces esto nos ayuda a ver el tiempo y cómo siempre ha cambiado el tiempo. Y como le dije, la Biblia siempre se enfoca lo que tiene la de más influencia en su tiempo, y por eso siempre cambia. Siempre cuando cambia la historia vemos otra bestia. Y luego la última, que es el libro de los Apocalipsis capítulo 17, ahí habla de la octava bestia y aquí se cumpla todo de todas las bestias. Un ejemplo que le quiero dar, igual porque ya en Génesis capítulo 3 habla de la simiente de la serpiente. Es como una semilla. Y imagínense un grano de maíz, si lo siembras en la tierra, nace, crece hasta que se madura y ya no crece más. Esto es igual. Cuando vemos la octava bestia en realmente es donde se cumpla todo, porque en esta bestia, ven, allí vemos el león, el oso, el leopardo, el dragón, Roma, todas las 7 cabezas las vemos aquí en su totalidad, la vemos aquí. Esto es igual, como les dije, con el grano de maíz. Lo siembras, empieza a crecer hasta que se madura. Esto es donde se madura toda la incredulidad, todo el pecado está consumido aquí en esta bestia. Esto es la última. Esto se refiere al tiempo último, al último tiempo de esta tierra. Y en esto vemos toda la incredulidad consumida en una bestia. Por eso hoy en día vivimos en un tiempo donde vemos cosas que el mundo nunca ha visto. Porque vemos cosas que han existido antes y la vemos todo completa en un tiempo. Las otras bestias estaban
reinando en su tiempo y estaban así separados reinando. Pero ahora en este tiempo ya lo vemos todo completo. Así es que ya con esto ya les va a ayudar mucho para ver dónde pertenecen las bestias. Y ya en las siguientes lecciones ya vamos a estudiar el linaje o la descendencia de Jesucristo. Y ya vamos a entrar a más detalles. Y en las siguientes lecciones ya vamos a ver otros detalles para ayudar para al fin completar un retrato completo para entender la Biblia bien. Que Dios les bendiga.